Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Hoy que la verdad está tal vez un poco descuidada o tal vez un poco ignorada, creo que necesitamos nosotros tener espacios como el que hoy estamos compartiendo con la verdad. Acuérdense que hay 4 verdades que el mundo suele conocer: la verdad absoluta, la verdad relativa, la verdad objetiva y la verdad sugestiva. Nosotros, los creyentes, conocemos la verdad absoluta. El mundo caído casi no la ignora. Se mueven esos 3 tipos de verdades. Sí. Así que hoy, con la ayuda de nuestro amado amigo y consiervo, el doctor Otoniel Pardo, pastor de la iglesia también, pastor acá también en Perú, de la Iglesia de Cristo, vamos a compartir un tema muy interesante. Bienvenido, amado pastor. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto estar una vez más aquí en este prestigioso programa. Es un gozo poder compartir las verdades de Dios, poderlas diseminar, poder desglosarla y sobre todo entenderla para que podamos nosotros vivir de una manera mucho más segura, más clara y, como tú bien decías, basados en verdades pues absolutas, inalienables y que pues nos dan la confianza y la seguridad para mantenernos firmes siempre y constantes en cualquier circunstancia o situación. Claro que sí, porque para muchos la mentira es su verdad. Claro. Para muchos tal vez una definición sencilla y básica es su verdad. Pero creo que la máxima verdad la encontramos en la Escritura. Así es. Y creo que ella es la que nos va a dar a nosotros la confianza y la seguridad de que si nosotros establecemos como fundamento estos principios, como cimientos y como base, todo lo que edifiquemos encima de él, vida personal, Claro. matrimonio, familia, vocación, economía, salud, vamos a tener la oportunidad de poder estar tal vez seguros y confiados de que cualquier crisis que podamos tener en cualquier etapa de nuestra vida, a lo mucho nos va a meter un pequeño movimiento, como digo yo, un pequeño toque técnico, pero no nos va a desarraigar. Sí, la palabra de Dios es verdad, verdad en su sentido pleno y absoluto. Y es la única que nos puede dar la confianza, como decíamos, la seguridad y la estabilidad que en un mundo tan cambiante, tan movible, pues podemos mantenernos firmes. Necesitamos poder conocer, pero el conocimiento tiene que ir más allá de la mera memorización de los textos, que es lo que se estila y se asume cuando uno se convierte a la fe. La mayoría de los creyentes, cuando vienen a la fe, el primer camino que siguen es la memorización, y está bien como principio, pero no podemos quedarnos solamente en la memorización, sino en descifrar, entender, escudriñar, profundizar lo que el texto nos está diciendo y qué nos está comunicando, ¿no? Por eso creo que hay un pasaje que vamos a poder desarrollar en este programa y que tiene que ver con eso, con poder entender lo que el texto nos quiere comunicar, ¿no? Poder contextualizar de manera que podamos aplicar las verdades de la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. Entonces, en estos días justo que estábamos haciendo programas contigo, como que hemos ido no desplazando, sino este texto lo queríamos hablar en un programa, en Así es. otro y en otro, y como que se nos hacía un poquito difícil. Pero hoy, Ajá. bien, te comento que esto en medio del COVID y en medio de las elecciones que se dieron el año pasado, fue que el Señor me dio esta palabra. Ajá. Y te comento que esta palabra no solamente me trajo paz, tranquilidad, confianza, sino también me marcó en redireccionarme, porque he podido ver cómo no solamente el mundo y las personas, sino también muchos sectores de la iglesia, hasta el día de hoy sigue turbada, hasta el día de hoy sigue media confundida. Algunos no lo quieren asumir, porque es difícil asumir que me equivoqué, es difícil asumir que me estoy equivocando, es difícil reconocer, porque obviamente difícilmente hoy estamos viendo personas que tienen la capacidad y la madurez y la entereza de poder decir, bueno, me equivoqué, vamos a tener que hacer cambios.
Acuérdate que los cambios son lo que más duele. Mucha gente no cambia y aún crea teologías o teorías para sostener su equivocación y justificar su acción porque entiende que el cambio que va a hacer es doloroso. Y quieras o no, a mí me da mucha, no sé, diría mucha pena ver cómo hoy los hombres construyen una imagen externa, construyen reputaciones, porque hoy todo se construye por las redes sociales, Sí. se construye como que máscaras, disfraces de lo que no son. Entonces, hoy creo que vamos a tener con la ayuda del Señor y con la ayuda tuya, que eres un hombre también de muchas palabras, de glosar este versículo. Vamos al libro de Jeremías 29, versículo 4, en adelante. Dice, mira, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró. Miren cada palabra, a los cautivos que Él desterró. Ellos estaban cautivos a causa del destierro de Dios, de Jerusalén a Babilonia. Miren el consejo de Dios: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¡Wow! Otoniel, voy a empezar dándole una pequeña introducción, cortita nada más. Quiero que tú nos ilustres. Yo conecté esa palabra de Jeremías 29 cuando el presidente actual ganó. Cuando vino una voz a nivel nacional, porque también fui afectado por esa voz. Yo tenía una oficina bien bonita, un estudio de televisión listo para estrenar, 30.000 soles me había gastado ahí. Y el ganar el presidente actual hizo que perdiera ese lugar. Nunca lo inauguré. Perdí mi inversión, perdí el lugar, porque la persona que lo tenía se asustó. Viajó a Miami, se metió su vacunita, se compró un departamento, vino para acá y dijo, me voy. Y mucha gente comenzó a decir, me voy, me voy, me voy. Muchos se fueron, hubo fuga de capital, muchos se quedaron así medios, ¿y ahora qué hacemos? Entró el comunismo y ahora se va a expropiar. Y, ¿viste? Una ola. En esos días el Señor me dio esta palabra. Y esta palabra a mí, bueno, personalmente, a mí me trajo dirección, a mí me trajo confianza, seguridad y paz, de que no tenía que temer nada, ni a nadie, porque acuérdate que ningún gobierno humano, ningún poder del infierno puede pervertir algo de Dios, algo en las manos de Dios. Así es. Cuando sale de las manos de Dios y va al gobierno humano, va al gobierno diabólico, se pervierte. Pero mientras que estas verdades las tengamos nosotros, el cuerpo de Cristo, yo creo mucho que no hay perversión que pueda tocar el corazón de nosotros. Mira. Yo vi esto como que una dirección de Dios. Y ahí, por ejemplo, algunos yo puse, ¿no? ¿Ustedes creen que solamente Dios desterró en cautividad a su pueblo atrás? Si Él es soberano, lo puede hacer hoy. A causa del desorden, la idolatría, a causa de la falta de unidad, a causa de las perversiones que aún se están dando en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Porque Dios no puede desterrar a una nación en cautividad por años para que vean que Él sigue siendo Dios. ¿Tú qué opinas de eso? Extraordinaria reflexión, querido Tito. Mira, en base a lo que acabas de compartir de esta experiencia particular que has tenido, yo quiero remitirme también a una experiencia con el mismo texto, fíjate. Hace más o menos 25 años yo me encontré con este pasaje. Y este pasaje
me hizo poner freno a mi vida para retomar y relanzar mi caminar. ¿Por qué? Porque antes de este pasaje de comprender o tener ese impacto que tuve con este texto, yo vivía mi carrera, vida o mi vida como una carrera de 100 metros planos. O sea, a full, a full. Pero me di cuenta por este texto que la vida debe correrse no como si fueran 100 metros planos, sino como si fueran 400. Quiere decir al trote y reservando fuerzas y energías. O sea, dar pasos muy medidos y claros y seguros, pensando en la meta. Entonces, fíjate, cuando yo entendí este principio, me di cuenta que tenía que hacer ajustes porque no podía vivir de manera alocada, ilusamente, pensando de que Dios se mueve a mi ritmo, sino moverme al ritmo de Dios. Y este principio me ha servido a lo largo de mi vida para poder entender que Dios tiene todo el control. O sea que no puedo, en base a una coyuntura, a una circunstancia particular como la que tú mencionas, la elección, por ejemplo, de este presidente, generar una angustia o una preocupación que me lleve a, por presunción, actuar. Porque mucha gente que tuvo esa idea que tú has mencionado de que iba a haber capitales de fuga y muchos capitales se fueron, actuaron en presunción pensando de manera catastrófica, creyendo que el país se venía abajo, sin considerar elementos claves que hay que tomar en cuenta. Número uno, Dios está en el trono, tiene el control, Él está moviéndose en este país, vemos su gracia, su favor para con este país, independientemente de las autoridades que nos gobiernan. Hay algo sobrenatural que está sucediendo. El peruano por naturaleza es un ser optimista, positivo, ¿no? y emprendedor, y que a pesar de las pérdidas que a veces solemos sufrir y situaciones de reveses que experimentamos, el peruano ha sabido sobreponerse porque tiene una fe heredada cultural y que nosotros podemos y hacemos uso continuamente. Paralelamente al hecho de que el Evangelio está siendo proclamado y las verdades de Dios están siendo establecidas, hay muchas mentalidades que están cambiando porque están entendiendo que hay un principio clave. Dios en su providencia se mueve, actúa y nos da confianza y seguridad. Y sobre todo nosotros los hombres de Dios tenemos que tener confianza en nuestro Dios, más allá de lo coyuntural, ¿no? Más allá de lo circunstancial, independientemente de las personas que ahora nos están gobernando y que de todas maneras, mira cómo es Dios, ha puesto personas en diferentes estamentos del Estado, llámese el Poder Legislativo, Ejecutivo o inclusive judicial. Mira, estos poderes han sido permeados por presencia de hombres de Dios que aunque no son notorios en sus iglesias porque no tienen un liderazgo, una posición de liderazgo, son profesionales y tienen una cosmovisión. Y no tienen tal vez mucho protagonismo en el sector de liderazgo evangélico, ¿no? Así es, o sea, no son populares dentro del mundo evangélico, cristiano, entre comillas, pero son hombres que han sido bien instruidos, bien adoctrinados, bien enseñados y que dentro de su profesionalismo están cumpliendo una función. Tú hablabas en una edición pasada acerca de la vocación, ¿no? De cómo hay gente que vocacionalmente se sabe llamado a llevar a cabo una función y con pastores como tú y otros pastores que están instruyendo bien a su gente, hacen que estos incursionen en diferentes esferas de la sociedad y sean influencias, sean positivos, den una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. Ahí quiero llegar. Lo que definitivamente no está bien, y hasta el día de hoy, y es preocupante, Daniel, es ver que los que tienen la voz, que tienen que hablar de unidad, hablar de paz, hablar de orden, hablar de esperanza, son los que están proclamando en todo lo que tiene que ver posicionamiento por redes, por congresos, por actividades en el cuerpo de Cristo, desesperanza, desunidad, miedo, confusión, temor, y lo afirman, o sea, lo afirman, no son portadores de buenas nuevas. Se olvidaron que, ojo, de que nosotros somos portadores de buenas nuevas sin ser ministros en ese nivel, un quíntuple. Así es.
solamente con entender que son discípulos de Jesús, yo soy en todo tiempo, en todo momento portador de buenas nuevas. Sí, se ha puesto de moda en el círculo cristiano, sobre todo en el movimiento entre los ministros, ser alarmistas, o sea, dar un mensaje de alarma, de miedo, ¿no? De terror, ¿no? Y mover a la gente por el miedo, ¿no? Manipular a la gente por miedo, ¿no? Llevarlos hacia sus sectores, a sus formas de pensar, pero por miedo. Y ese no es el mensaje del Evangelio. O sea, la metodología ha cambiado. Hoy la gente ya no capta por influencia divina, sino por los mensajes alarmistas, Así de es. temor, de miedo. Captan gente. Y están captando gente definitivamente que hoy está en un sector o un grueso, por decir así, de que ya no están escuchando nada de Dios. Así es, así es. El miedo, que es un recurso, el temor, que es un recurso que el mundo suele usar para manipular a las masas, se ha convertido en un recurso dentro de la misma iglesia, ¿no? Hay ministros, entre comillas, que usan ese medio, el miedo, para manipular a su gente y llevarlos hacia determinadas acciones que son producto de eso, del miedo, del temor, de la ansiedad, y que no es el reflejo de la fe que debemos tener. Mira, el apóstol Pablo, que era un hombre que estaba expuesto continuamente a tribulaciones, a dificultades, era un hombre optimista, positivo, y siempre hablaba de que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de que el Señor está en el trono, Él tiene el gobierno, el Rey es Cristo Jesús. Es decir, el mensaje del hombre de Dios tiene que ser positivo, optimista, de confianza, porque la historia la marca solamente Dios. Me hace recordar un pasaje que también se había puesto de moda, hoy ya lo escucho poco. Era que también todos los sectores comenzaron a hablar del nuevo orden mundial, ¿escuchaste esa? Del nuevo orden mundial, pero está fuerte. O sea, hay corrientes que crecen, después se disipan un poquito y cuando alguien lo vuelve a mover, lo vuelven a encender. Entonces, cuando a mí me preguntaron, por ejemplo, yo le decía, pero vamos a leer Génesis 11. En Génesis 11 nos encontramos ahí, después del diluvio, el primer intento del mismo infierno de poder levantar un nuevo orden mundial. Así es. Prueba de ello es que al día de hoy países europeos tienen aún en el logotipo y en su descripción ese Génesis 11, porque fue el primer intento del diablo de poder hacer toda unidad. Yo le decía a algunos, pero hay que leer eso. Esto no es nuevo, bíblicamente está pasado. Y aquí viene el detalle, le digo, ojo, claro que tú ves ahí que la Torre de Babel lo construyeron con ladrillos, todos un mismo modelo para edificar y construir. Está asociado con el comunismo, que tal vez construye las casas igualitas para todos, el trabajo para todos igual, el zapato para todos, la chaqueta para todos, el sueldo igual para todos. Un sistema comunista. ¿Listo? Pero aquí viene el detalle. Dios nunca construye o edifica con ladrillos, sino con piedras. Así es. Nosotras somos piedras. Ahora, le decía yo, eso no me aflige. ¿Por qué? Porque si lo intentó en Génesis 11, dice Dios mismo, descendamos. Así es. Y Él descendió. Yo creo que si el diablo vuelve a intentar lo mismo usando las organizaciones, las instituciones que hoy tiene, vamos a ver aparecer al Señor en ese mismo nivel. Yo quisiera ver eso. Todos los intentos humanos que han querido establecer un determinado modelo han fracasado en la historia. Todos han fracasado. Todos en su momento han causado determinada alarma, preocupación, pero finalmente Dios ha cumplido sus propósitos, ha seguido levantando y fortaleciendo a su pueblo y ha seguido estableciendo su verdad. Y creemos que nosotros como hombres de Dios, ministros del Señor, llamados a proclamar el Evangelio, la palabra de verdad, creo que tenemos que entender y comunicar el hecho de que la última palabra no la tiene el hombre, siempre la tiene Dios. Es que te acuerdas que hablamos de la soberanía de Dios, pero la hablan, pero no a la hora de la hora. Tienen la confianza de poder ver. Lo que pasa es que
creo que muy poco se ha enseñado vamos a decir, de las profecías condicionales e incondicionales. Creo que ahí como que falta, creo, educar en ese lado, claro. empezando por los líderes, ¿ah? Así es, así es. Las condicionales y las incondicionales, Así es. empezando por ahí. Las incondicionales se van a dar con participación o sin participación del hombre, o sea, ni Dios del va- diablo ni de así nadie, es. no, para nadie. No, es Hay cosas que imposible. no se han cumplido, Así es. que se van a cumplir. Se van a cumplir, Entonces, ojo. indefectiblemente. Entonces, pero todavía no hemos llegado a esa etapa, pero ya como que ahorita, en estos días, por ejemplo, vi a la iglesia girar, apoyando a un candidato. Normal. Yo no estoy en contra de eso, ojo. Pero yo creo que la iglesia tiene un rol más allá de hacer soportes en ese nivel. Nuestro llamado es eterno. De esos tipos son solamente 4 años. El nuestro es eterno. Así es. Estamos por encima de cualquier autoridad humana. No es orgullo, es Biblia. Pero aquí vamos. Me acuerdo cuando salió la primera resultados a boca de urno. Y el alcalde actual, que fue ya confirmado, pasó debajo del que perdió. Oye, apenas salió eso, se llenaron los WhatsApp, Cristo viene ya, alistémonos. Oye, mira, de operadores políticos se volvieron teólogos y últimos se volvieron especialistas en estudios de los últimos días, que son escatología bíblica. Oye, se volvieron, ¿cómo mutan así? Sí. Oye, comenzaron a hablar, Cristo viene ya, Maranata, que esto y el otro. Oye, comenzaron a llenar, y yo puse ahí, pues, de operadores políticos a profetas. Ahora son escatólogos. Ya tú sabes, para ahí. Claro. A mí algunos no ven conmigo. Volvió, cambió toda la dirección de los escritos. Sí. Yo le digo, ya Cristo ya no viene. Oye, no puedes hablar así, ya no puedes hablar así, Cristo viene. Yo no estoy yendo a que no venga, yo creo que viene. Claro. Es más, yo tengo mis principios. Debo vivir, y le enseño a mi esposa, a mis hijos, y a la iglesia, y a todos mis amigos, vivamos como si viniera hoy, ahorita. Claro. Y trabajemos como si fuera a demorar. Así es. Porque si demora un siglo, una generación, seguiremos llegando a esos lugares, afectando. Cambiaron de momento a otro. Entonces, eso es, te estoy hablando de un nivel de ministros, no estoy hablando de nivel de ovejitas. Entonces, si esa es la característica de los ministros, pobre gente que está abajo. Ese es un ejemplo de lo que yo denomino gente que tiene una fe coyuntural, una fe que está basada en lo circunstancial. No es una fe estable, no es una fe fija, es una fe que es movible de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los momentos. A las coyunturas y a las circunstancias. Sí, sí. Desafortunadamente hay mucha gente así y como tú lo mencionas, lástima que se dé entre ministros, que se supone deberíamos ser los hombres y mujeres más estables, más firmes, más coherentes, porque conocemos y somos instructores y comunicadores de verdades absolutas. Debemos tener confianza. Yo creo, y yo siempre he enseñado esto, de que la iglesia tiene un llamamiento supremo, un mejor llamamiento, un llamamiento más alto, que es a predicar las verdades de Dios, a difundirlas, y no a inmiscuirse en asuntos de tipo político o social, porque ese no es el llamado específico de la iglesia. Pero como miembros de la iglesia, como individuos, como ciudadanos, tenemos el derecho de participar en diferentes medios y todo, pero como ciudadanos, como individuos, por eso se llama no comprometer a la iglesia. Lo que pasa es que algunos solamente se han enfocado al 100% en el aspecto religioso. Así es. Pero hemos descuidado nuestro deber cívico. Claro, claro. Como ciudadanos debemos participar, debemos estar activos en diferentes medios, está bien, y hay libertad para hacerlo, y deberíamos hacerlo así. Pero no comprometer a la iglesia y hablar a nombre de la iglesia para ungir o llamar a un determinado candidato como el salvador de una nación o de un país, porque eso no existe. En la Biblia el único salvador es Jesucristo y el único nombre que podemos levantar y proclamar en ese sentido es el de Cristo Jesús. O sea, no podemos estar tratando de movernos de manera coyuntural. Y creo que ahí
falta madurez, falta comprensión, falta entendimiento. Y hablándolo en términos de responsabilidad, pues los ministros somos los llamados. Pues la Biblia habla de guías ciegos, ¿no? Guías ciegos. Imagínate que un ciego te esté guiando, ¿no? Los dos caerán en el hoyo, dice el Señor. Entonces, y esta fue una reprimenda que el Señor dio a los líderes de aquel momento, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden estar nuestros líderes ahora, no? Y volviendo a este texto, después de esa tremenda introducción que nos acabamos Sí, por favor. de dar, es interesante lo que dice, haz planes para quedarte. Así es. Mira que están Babilonia, un lugar infernal, diabólico, del más alto nivel de brujería, paganismo, inmoralidades. Ahí lo mete el Señor y le dice, ninguno de ellos me salga de aquí, haz planes para quedarte. Muy importante. Mira qué interesante. Ojo. ¿no? Instrucciones Y le dice, precisas. planta huertos. Acuérdate que vivían de la agricultura y la ganadería, pero hoy diría lo que diría yo, estudio una profesión, Claro. estudio una carrera, tengo un proyecto de vida. Esta etapa también está en tu proyecto de vida. Empieza un emprendimiento, Así es. porque te dice, come de él, vive de él. Claro. ¿Sí? Claro. Dice, edifica casas, plural, no casas, dice, singular, plural, casas. Acuérdate que nadie edifica o construye o obtiene una casa en pocos años. Mayormente viene una, viene otra. O sea, la proyección no es tan larga ni tan corta, pero vas a estar con buen gato ahí. Es interesante, mira, los grandes pensadores en el Perú, los intelectuales, mucha gente que ha escrito, tratando de dar una descripción del ciudadano peruano, del peruano oriundo, siempre describe al peruano como alguien que es emprendedora, que es soñador, mira hacia el futuro, es proyectista. Fíjate, en las naciones el peruano no es conocido como ocioso. Sí. Por el contrario, el peruano es conocido como una persona productiva. Y multifuncional. Y multifuncional, o sea... Y te inventa los trabajos. Exacto, nuestra cultura en sí misma es una cultura trabajadora. Independientemente de lo que muchas veces pasa en el gobierno, en el Estado, el ciudadano... O quien gobierne, ¿no? Sí, o quien gobierne, el ciudadano sobrevive, se sobrepone, sigue adelante. Mira, ha pasado la pandemia. Mucha gente pensaba que la pandemia iba a dejar pues un caos, una ruptura económica notable. No ha pasado así porque apenas terminó y comenzaron a dar libertad para poder salir y ir a los trabajos, el peruano se levantó a trabajar, el peruano comenzó a funcionar y a seguir adelante, ¿no? Bregando, invirtiendo y sobreponiéndose. Entonces, definitivamente Dios nos ha dado una gracia especial, debemos estar agradecidos y no hay nada que detenga el plan que Dios ha trazado o tiene para con este país, que es de bendecirlo, hermano. Okay. Sí, decía algo muy interesante tú, decía alguien por ahí hace tiempo, el peruano es pero tan proactivo que tú ves que si no hay trabajo se lo inventa, como por ejemplo eso de cuando te acuerdas cuando pasaban los ómnibus, salió ese de moda que uno se paraba en la esquina y decía, te lleva 5, te lleva 10. Claro, sí, se crean. Lo que pasa es que hace años yo leí en el comercio que decía, el problema del Perú es que cada vez que establecen leyes para los cambios, cada vez que establecen leyes para avanzar, para crecer, para desarrollo, nunca lo cumplen los peruanos. Por eso que constantemente no terminan de ejecutar las leyes, nunca lo cumplen y constantemente están cambiando y ahí se pasan su vida. Interesante. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos aquí en Nativa por Conociendo la Verdad. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado.
solo en Muebles Maldonado. Bueno, estamos aquí nuevamente en Conociendo la Verdad. Por Nativa nos conecta con nuestro amado invitado de hoy. Ya un invitado ya muy bien seguido, por si acaso, y vamos a seguir teniéndolo porque enriquece también el tema nuestro amado pastor Otoniel. Otoniel, es interesante lo que acabamos de leer. Mira lo que dice, planta huertos, edificas casas. Dice, cásate, mira, cásate, ten hijos. Busca esposa y esposo para tus hijos, ten nietos. Ahora, si tú a este texto verdaderamente lo desarrollas de una manera así clara, vas a ver que prácticamente hay una generación que puede pasar todo su proyecto de vida en cautividad. Así es. Porque el casarse, el engendrar, los hijos no crecen de un momento a otro, los hijos no se vuelven así instantáneamente en adultos. Hay un proceso de nacen adolescentes, jóvenes, adultos, se casan, tienen hijos. O sea, estamos hablando de un buen tiempo. Claro. Un periodo de tiempo que el mismo Señor establece, ¿no? Porque los tiempos los tiene en el poder el Señor. O sea, Dios conoce cada espacio de vida y de tiempo para cada ser humano, para cada nación. Y tenemos que confiar. En tanto estemos en un lugar determinado, pues procuremos la paz, desarrollémonos, esforcémonos. Allá por los años 70, te recordarás, los años 70, 80, cuando se predicaba el Evangelio y se enfatizaba en que Cristo venía, casi era una invitación a que la gente dejara de estudiar, dejara de prepararse, dejara de proyectarse hacia el futuro. Estuvo mal presentado la venida de Cristo en un inmediatismo que hacía que la gente pues dejara de asumir sus propias responsabilidades y se proyectase hacia el futuro. Y fue una generación perdida. Tú sabes que hay mucha gente de aquella época pues que lamenta ese momento porque fue un momento que los castró, digamos, en cuanto a lo que significaba el futuro. Y el Señor no vino, ¿no? Entonces el Señor, según la Biblia dice, Él no retarda su tardanza, según no tiene por tardanza. Él tiene un tiempo, Él va a venir, pero en tanto Él venga, como tú dices, debemos vivir como si Cristo viniese hoy, pero vivir y asumir como que pues hay que esperar y mientras esperamos ocuparnos de nuestra labor. El apóstol Pablo aconsejaba, lo que hace negocio, ocúpense de su negocio, lo que trabajan. Es decir, tener una convivencia acorde con las verdades de la palabra de Dios, respetando los parámetros que el Señor ha establecido, los valores que el Señor ha establecido, pero en la convivencia de paz, ¿no? De armonía, y no de un ataque continuo, que es lo que sucede a veces, sobre todo cuando hay elecciones, ¿no? Oye, interesante lo que tú dices. Permíteme añadir, bueno, el estudio que yo tengo es, hace años aprendí esto. En el año 1840 se dio eso, lo que tú dices, la división de la iglesia, se salen de los absolutos y se van a los relativos. No hay llenura, no es toque, no es esto. Entonces ahí como que comienzan a emerger las organizaciones que tenemos hoy. Pero cuando ellos se separan, tenían en común algo que todos hablaban, que Cristo venía allá. Entonces cuenta la historia, bueno, los estudios que pude hacer, que aún la gente dejó los que estudiaban en una universidad, dejaron la universidad. Los que tenían proyectos de emprendimiento o tal vez los que estaban ocupando lugares de referencia, de dirección en la ciudad, dejaron todos esos espacios, se metieron a la iglesia, 4 paredes, templo. Y muchos de ellos, dice la historia, que aún se subían al techo y se ponían de blanco a esperar a ser arrebatados. Wow. Pero ese año también sucedió algo muy interesante, que los agricultores emigraron a la ciudad. En esos años es donde la iglesia pierde la dirección, pierde el liderazgo,
pierde el control de lo que hasta esos años estaba desarrollando. Todos comenzaron a predicar, todos, Cristo viene ya. Es más, dice la historia que el tipo que comenzó a predicar esto dijo, no me equivoqué, no vino. En el año 1844 viene, 4 años más. Claro. Y esto fue el mensaje que predominó durante todos estos años hasta el día de hoy. Por eso que cuando tú miras la historia, hasta cuando yo me convertí, yo tengo 20 años de cristiano, para hablar de Cristo era, ¿que estabas en droga? Que no me digas que estás en alcohol. Porque asociaban, hoy ya no, se asociaba que el ser cristiano es ser un paria de la sociedad. Porque hasta esos días no teníamos profesionales, no teníamos gente empresarial, gente de gobierno, no teníamos. Porque asociaban el cristianismo con pobreza, con miseria, con falta de preparación académica, con ignorancia, con vicios. Ese año el diablo comenzó a tomar estos sistemas que hasta el día de hoy están bien afirmados, y a la iglesia le está costando volver a su diseño, le está costando volver. Entonces de esos años hasta el día de hoy, el mensaje de la segunda venida de Cristo está, yo creo, repito una vez más, yo creo en la segunda venida. Amén. El apóstol Pablo pensó que en su generación venía. Mira cuántos años han pasado. Recuérdate que para el Señor un día es... Con 1000 años. Claro. Entonces, creo yo mucho que esto afectó mucho a la iglesia. Y ahorita cuando escucho esos mensajes de escapismo, le llamo yo, como que me preocupan un poco, porque esto hace que tal vez muchos de nuestros jóvenes que están hoy estudiando, al escuchar estos mensajes, dejen todo y volvamos a ese retroceso, y en vez de tener un modelo claro y bien definido, vivamos como si viniera hoy, en este instante. Pero trabajemos como si demorara, porque si en mi generación no viene, habremos alcanzado el mensaje del Señor en todos los lugares donde siempre debió estar la iglesia. Yo, en mi perspectiva y reflexión, me doy cuenta de que hay muchos hermanos que se dan cuenta de estas cosas y que quieren hacer cambios, pero lo que no entienden algunas personas es que no es cambio por cambio, es un cambio que tiene que regirse por los principios y que la Biblia, la palabra de Dios, establece. Y entonces encuentro personas incursionando en la política con buen deseo de querer hacer cambios, pero no sabe qué cambiar ni cómo hacerlo, ¿no? Porque no ve en las Escrituras modelos. Y en las Escrituras hay mucho modelo de cómo regirnos económicamente, socialmente, empresarialmente. Tú sabes, la palabra de Dios es completa y toca diferentes esferas de vida del ser humano y nos da los principios para movernos en esas esferas. Pero desafortunadamente a veces no se hacen paneles de reflexión, de análisis, y la gente apunta hacia la emoción. Hay una proyección de avivamiento que que más apunta hacia la emoción, hacia el momento, hacia pasarla bien y disfrutar de un momento de gozo, de alegría, pero sin entender los principios y establecerlos en la sociedad a través de la palabra de Dios. Yo te escucho y me doy cuenta que pues eres un hombre que reflexiona sobre las verdades, que va a las Escrituras para de ellas sacar los principios y los valores que la Biblia establece. Pero desafortunadamente la generalidad de ministros no tiene esa tendencia, ¿no? Siempre están pensando en función del momento y pasando y tratando de tener emociones fuertes, pero nada más, ¿no? Nada que se proyecte hacia el futuro. No hay un proyecto de vida personal ni tampoco social, ¿no? Otras cosas que ahorita estoy buscando en la Biblia, también encontré en el tiempo del COVID, que tuve mucha conexión con el Señor y la Biblia. ¿Te acuerdas que no sé en qué versículo está, que dice, en mi teléfono lo tengo, dice, y que Dios iba a mandar hambre, mucha hambre, pero no de hambre de comida, sino de hambre de la palabra de Dios. Y cuando comencé a estudiar a fondo, porque a mí me gusta, así como tú, cuando yo escucho una palabra del Señor, voy hasta el fondo. Claro. Encontré que en el contexto que está hablando es de que dice que
ellos dejaron de escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios. Entonces cuando Dios dio esta palabra, dice que ellos comenzaron aún a cruzar ríos, mares, buscando a alguien que les hablara la palabra de Dios, no en el sentido de que te lo desglosara de una manera que hay un montón de gente que sabe la Biblia, sino ellos buscaban una palabra que vaya acorde con lo que estaban viviendo en esos días. Claro. Que ellos buscaban a alguien que escuchara a Dios para darle la respuesta a por qué estaban viviendo en la condición que estaban viviendo y a lo que Dios los iba a introducir en los próximos años por venir. Así es. O sea, esa era la palabra que ellos buscaban. Te lo voy a decir de una manera más entendible. Yo creo que Dios está buscando hoy que la gente entienda que tiene ministros que entienden la situación actual, pero también Dios les está hablando ya las cosas que están viniendo en esta nueva tiempo. Que tienen una respuesta, ¿no?, a la necesidad específica del momento, porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios que se mueve en base a los tiempos y que Dios se glorifica en medio de ellos y establece sus principios. Y hay hombres de Dios que son entendidos y que pueden comunicar principios claros, definidos, y que tratan con las diferentes esferas, como tú bien decías. No es lo que se llama la iglesia en un lugar determinado. La iglesia es el pueblo, la iglesia son los hermanos, el templo es un lugar específico, pero más allá de las cuatro paredes, ¿no?, mirar hacia adelante y ver que somos sal, somos luz, pero la luz no puede estar escondida pues entre cuatro paredes en el templo, ¿no? La luz tiene que alumbrar y podemos ser luz llevando a cabo cualquier actividad que podamos, a la cual Dios nos haya dotado, capacitado. Dios nos da dones, talentos, habilidades, profesiones, capacidades, y de acuerdo a esa función podemos trabajar en este mundo, aportar para este mundo y ser de bendición, de luz, de sal, proclamando el Evangelio y haciendo que la palabra corra y que mucha gente pues sea transformada por el poder de Dios, empezando por su mente, ¿no? Porque la mente tiene que ser renovada. La gente no quiere usar su mente a veces, no quiere pensar, prefiere dejarse llevar por la emoción. Y vivimos en un tiempo así, ¿no? La gente vive simplemente el momento, lo que siente, realidades subjetivas y no buscando los absolutos. Otra de las cosas también que está conectado con esto, así que cuando tú hablas de mí, Sí, seguro. Es que se escucha y se ve mucho también en las redes sociales. Mucha gente escribe y dice, somos una generación que tiene la unción del espíritu de los hijos de Isacar. ¿Has escuchado eso? Entendido en los tiempos, pero no se ve en la realidad. Entonces, pero es que lo que pasa es que cuando no hay una definición clara de la palabra y del principio, como que somos muy ligeros en hablar acerca de estos términos. Por ejemplo, acuérdate que el entendimiento es la comprensión y poseer el conocimiento. Claro. Algo que tú no posees, no te pertenece. Por eso que, ojo, cuando hablamos de conocimiento hablamos de acumulación de hechos. Claro. Entendimiento es poseer, me pertenece. Cuando eso sucede, recién tengo algo, vamos a decir, tan claro para aplicarlo en mi vida personal. Claro. Y en mi contexto cultural, nacional. A mí me encanta esta palabra porque una de las cosas que también compartía yo, y bueno, me compartí a mí mismo, que cuando el Espíritu habla de Espíritu Isacar, habla de principales, habla de gente de protagonismo, de principales, habla de gente de influencia, habla de gente que entendía los tiempos, ojo, también dice de Israel, o sea, del pueblo de Dios, la iglesia, cómo está en las dispensaciones, cómo está entrando, a qué tiempo. Porque recuerden que algunos se quedaron en la época de la fe. Claro. Y hoy día tiene su movimiento de fe, pero ahí están. Pero vino la dispensación de la liberación, o sea, vino de los ministerios quíntuples, pero ya se quedaron en ellos y ellos los ponen como absolutos. Entonces todo lo demás lo descartan, porque no entendieron que el Señor ha ido pues de generación en generación, desglosando todo lo que Él quiere, sus verdades absolutas. Dios nos da herramientas, nos da equipamiento para desarrollar y ser una respuesta a la necesidad de los tiempos. Y Dios nos ha dado esas capacidades. Necesitamos asumir esas responsabilidades para que las cosas pues sean diferentes a como ahora están sucediendo. Debemos abrirnos al diálogo, debemos escucharnos más,
debemos ser más reflexivos, menos yoístas, menos más tolerantes. caudillistas, porque a veces sucede de que los hermanos generan un tipo de movimiento, pero todo el mundo quiere ser el jefe, todo el mundo quiere ser el caudillo, todo el mundo quiere estar al frente, y nadie quiere ser el ayudante, el que está atrás, el que está monitoreando y trabajando y ayudando en todos los sentidos, pero sí, a veces falta la madurez para entender de que las cosas funcionan cuando trabajamos en equipo. Y yo creo que Dios está levantando equipo en medio de estos tiempos que generen un movimiento que realmente traiga una respuesta y una oportunidad de vida para mucha gente que está viviendo en el desconcierto, ¿no? Sí, porque creo yo que es urgente de que la iglesia aprenda y entienda de que la unidad, bajo la percepción que tenemos, no se va a dar. Así es. La unidad se va a dar en medio de los geneos de Dios, que es la diversidad. Cuando entendamos y nos respetemos y asumamos que la persona que tal vez no tenga la misma percepción que yo en cuanto a este asunto, no es mi enemigo, no es mi contrario, no está siendo una oposición para mí, sino que lo que él está recibiendo de su naturaleza también es aportativa al proyecto que tenemos. Cuando nosotros llegamos a este entendimiento, vamos a poder ver una iglesia que se respeta, se honra, se ama, y vamos a decir, esos principios en nosotros hará que accionemos juntos las cosas de Dios. ¿Cómo la ves? Hay muchas cosas en este mundo, muchas formas de reaccionar que tienen que ver con el humanismo, tienen que ver con el espíritu de este mundo, y una de ellas que a veces influye en el mundo cristiano evangélico y que no debería ser así, es la capacidad de ofenderse, ¿no? En el mundo anda la gente muy reactiva, muy propensa a ofenderse, a molestarse, a ponerse a la ofensiva. Es una tendencia humanista muy marcada en estos últimos tiempos en muchos lugares, y a veces la iglesia, en lugar de presentar un modelo diferente a la luz de la palabra de Dios, reacciona igual. Y uno no puede decirle, oye, estás equivocado, así no es, y ya se ofenden y reaccionan, ¿no? Y se mortifican y se convierten en enemigos, pero debemos corregirnos, debemos entender que podemos estar equivocados, y es bueno que alguien nos haga ver diferentes formas a las que podemos estar viendo para que pues ajustemos un poquito lo que estamos pensando, meditemos, de repente nos estamos equivocando, pero hay que escucharnos un poco más. Ajá, entonces vamos a tener que compartir un tema que se llama el arma letal del diablo, la ofensa. Ajá. Tú sabías que la ofensa, su terminología es carnada, escándalo. Claro, escándalo. Y describe una carnada, es como un pez un pez que cuando ve una carnada no ve el hilo y no ve el anzuelo. Entonces cuando el pez abre la boca, lo muerde, ¿qué hace el pescador? Siente que se mueve y ¡tap! Entonces, el arma letal del diablo en estos días siempre ha sido, pero en estos días lo que estoy viendo yo, como tú lo has descrito bien claro, es la ofensa. Porque cuando el diablo, vamos a decir, incita, provoca, y a veces no, vamos a ver por todos lados, pero cuando alguien como este pez inocente se come eso y entra en un estado de resentimiento, de amargura, y no lo corta, atrapa tu alma. Y acuérdate que ese proceso, resentimiento, amargura, odio, venganza, revancha, muerte espiritual, muerte emocional, y puedes terminar hasta una muerte física. Entonces, debemos entender que los que más nos van a ofender son los que están más cerca de nosotros. Por eso Jesús dijo, los enemigos serán los de tu propia casa. Entonces, ella me está entendiendo. Mira, si no manejamos este principio, claro, que es discipulado 1, básico, entre ministros. Entonces, claro, yo creo, ¿de qué estamos hablando? Claro. Falta sobriedad, madurez en ese sentido, de poder entender de que
somos diferentes, tenemos perspectivas distintas, pero complementarias, no tienen por qué ser opositoras, ¿no? Nos complementamos, pues nos enriquecemos mutuamente. Si podemos entender que tú tienes un don, el otro tiene un don, una capacidad, un aporte mental que realmente nos enriquece. Y creo que debemos caminar en ese nivel de entendimiento para que podamos todos crecer, madurar y ser un aporte, ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso que otro de los temas también vamos a hablar acá es el espíritu de la orfandad. Oh. Acuérdate que la orfandad ministra siempre inseguridades personales. Ajá. Y ellos exteriorizan celo, competencia, envidia, codicia, burocracia. No, entonces, cuando vemos a alguien que tal vez sabe un poquito más que uno, cuando vemos a alguien que tal vez está un poquito más ungido que uno, en vez de poder nosotros decir, wow, gracias por el complemento, por la ayuda, gracias porque viene a tomar mi lugar porque yo voy un poquito más promocionado, lo vemos como que viene a quitarnos el lugar, el protagonismo, y cosas así que son irrelevantes para poder desarrollar un proyecto en Dios. También que podríamos añadir un tema que es la bendición de ser segundo, ¿no? Porque nadie quiere ser segundo, todos quieren ser primero, ¿no? No, eso también. Y hay una bendición en ser segundo. Vamos a decir, la maldición del alfa. La maldición del alfa. Acuérdate, maldición es desaprobación. Claro, claro, ¿no? Porque hay muchos que son segundos, pero quieren ser primero, ¿no? Claro, ¿no? Creen que el ser primero, no lo ven por el lado de la responsabilidad, lo ven por el lado de imagen, ¿no? ¿No? Porque hay que apoyar los proyectos y propuestas que nuestros hermanos tienen y que son un aporte a la iglesia y que son una bendición, ¿no? No hay que convertirnos en obstáculos de lo que un hermano está proponiendo porque hay muchas cosas que no las podemos hacer a la misma manera, pero lo que ellos hagan puede ser de gran bendición para otros, ¿no? Hay un temita que vamos a hablar, un minuto más tengo, mira. David Saúl cuidó mucho su gobierno, ¿sabes por qué? Porque nunca tuvo una transición. El que no tiene transición, claro, cuando llega a hacer algo, lo cuida como que se lo mata, claro, por ello. Claro. Pero el que tiene transición, en Claro. la transición aprende, se quebranta, lo rompen, se levanta y todo eso. Otoniel, tus palabras de despedida, porque ya aquí Switcher y a mí se quedamos terminados. Gracias por esta oportunidad. Más bien es una bendición poder conversar contigo. Siempre salgo enriquecido, salgo muy bendecido. Y pues agradezco la oportunidad y a este canal también y a todos nuestros hermanos y amigos que siguen este prestigioso programa, ¿no? Conociendo la Verdad. Gracias por estar con nosotros. No se olvide, todos los domingos, 4 de la tarde, en su canal Nativa nos conecta, Conociendo la Verdad. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Bye.